Hola chicos, mi nombre es Tiffany Martínez y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la función cúbica. Una función cúbica o de grado 3 está representada por el siguiente modelo. Y va a ser igual a la función f de x, va a ser igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d, donde la potencia más grande va a ser 3, por ende se le va a llamar ecuación de tercer grado. En esta ecuación, a, b y c deben ser números reales y a debe ser diferente de 0 para que se cumpla que sea una función cúbica. En el caso de su dominio y recorrido van a ser los números reales, ya que cualquier valor de x perteneciente a los reales puede sustituirse en la ecuación y esta siempre va a existir. Con respecto a su gráfica, se va a tratar principalmente de una gráfica de curva suave. Entre las posibilidades que se pueden presentar vamos a tener, si b, c y d son iguales a 0, entonces y va a ser igual a la función f de x va a ser igual a x al cubo. Como los ejemplos que vamos a presentar a continuación serán: y es igual a x al cubo, en donde a va a ser igual a 1 y y igual a menos x al cubo, en donde a va a ser igual a menos 2. En esta primera situación vamos a tener siempre una curva creciente, característica de cuando a es positivo, como lo tenemos en esta ecuación. En la segunda gráfica tendremos un comportamiento decreciente. Y es lo que ocurre cuando a es negativa, como en el caso de esta gráfica. O sea, cuando a es mayor que 0 vamos a tener una gráfica creciente y cuando a es menor que 0 vamos a tener una gráfica decreciente. Como podemos observar una característica que se muestran en ambas, en este caso, podemos ver que la curva pasa por el origen de las coordenadas, es decir, por el punto 0, 0. Hola chicos, en esta ocasión vamos a dar un ejemplo de función cúbica. En realidad este ejemplo que vamos a hacer es súper sencillo porque lo único que haremos es construir una tabla de valores en la cual le asignaremos valores a x. Como en este caso, al x le vamos a dar valores, yo en lo personal le di valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Como le di valores a x, lo que vamos a hacer es reemplazar la ecuación por los valores que le hemos dado a x. En este caso tendremos que y va a ser igual a menos 3 al cubo, menos 2 por menos 3 más 8. Recordemos que todo número negativo elevado a una potencia impar va a ser negativo, por ende aquí nos va a quedar menos 27, menos por menos es más 6 más 8. Esto nos va a dar como resultado 13. Entonces ya tenemos nuestros primeros puntos y así pues vamos a seguir desarrollando las demás. Menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 más 8 va a ser igual a 4 y de esta manera vamos llenando nuestra tabla de valores. Para mí ya les tengo la gráfica desarrollada debido a que yo la desarrollé en GeoGebra. Es como una manera más rápida de guiarte y saber si tu gráfica te ha salido bien o si tuviste algún error. Pero es bastante sencillo porque en este caso nada más es reemplazar valores. Como podemos ver, la gráfica, el único punto de intercepción que tiene es en el eje Y, va a ser con el 0,8. Como podemos ver, mi valor aquí está 0,8 y en este caso pues va a pasar por aquí. Este sería nuestro dominio de esta función, serían todos los números reales y igual para nuestro recorrido. Van a ser todos los números reales que va desde el menos infinito hasta el más infinito.
Hola chicos, en esta ocasión vamos a estudiar lo que son las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas es una función inversa a las funciones exponencial, en la cual vamos a tener una función como esta. F de x va a ser igual al logaritmo en base a de x, de tal manera que a tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Para esta función se dan principalmente dos casos, pero antes de llegar a explicar los casos tenemos que decir que y, vamos a dar la definición en la cual y va a ser igual al logaritmo en base a de x si y solo si a la y va a ser igual a x. Ok, ¿cómo llegamos a esto? Como lo dije anteriormente, las funciones logarítmicas son las funciones inversas a las funciones exponenciales, de tal manera que esta a que tenemos aquí es nuestra base. De manera que esta es nuestra base, la y va a ser nuestra potencia y este va a ser nuestro argumento. Ahora sí, vamos a explicar lo que son los dos casos principales en los que se dan estas funciones. Las funciones logarítmicas cuando a sea mayor que 1 y cuando a está entre 0 y 1. Cuando a es mayor que 1, la gráfica tiende a crecer hacia el más infinito, o sea que van a haber valores más grandes hacia el infinito. Cuando a está entre 0 y 1, o sea que a es menor que 1, entonces la gráfica va a tender hacia el menos infinito. Va a tender hacia el menos infinito y de esta manera entonces vemos que es totalmente inversa, o sea, esta es creciente y ella va a decrecer porque va adoptando valores más pequeños hacia el menos infinito. Para estas funciones entonces vamos a ver una única cualidad en la cual ambas se interceptan en el eje de las abscisas en el punto 0,1, o sea, este punto que vemos aquí. De esta manera vamos a tener que el dominio de la función va a ser de 0 hacia el más infinito y el recorrido de las funciones van a ser todos los números reales, ya que como podemos ver el recorrido se ve en el eje de las y van adoptando desde valores del menos infinito que se aproximan a 0 pero no llegan a ser 0 y al más infinito. En esta ocasión daremos un ejemplo de función logarítmica. Para este ejemplo tendremos la función f de x es igual al logaritmo en base 2 de x. Para realizar esta gráfica principalmente crearemos una tabla de valores en las cuales le daremos valores a x. ¿Qué ocurre cuando x vale 1? Cuando x vale 1, entonces vamos a tener que el logaritmo en base 2 de 1 va a ser igual a 0. Para realizar esto principalmente debemos conocer las propiedades de los logaritmos, las cuales ya debemos haber estudiado con anterioridad. ¿Qué ocurre cuando x vale 2? Cuando x vale 2, el logaritmo en base de 2 va a ser igual a 1. Cuando x vale 4, vamos a tener que el logaritmo en base de 2 de 4 va a ser igual a 2. Entonces ya tenemos valores tanto para x como para y. Ok, ¿qué ocurre cuando tenemos valores más chicos? O sea, cuando x está entre 0 y 1. Bueno, vamos a poner como ejemplo qué ocurre cuando x vale 1 medio. Cuando x vale 1 medio vamos a tener que el logaritmo en base de 2 a la 1 medio va a ser igual al logaritmo de 2 a la 2, logaritmo en base 2 de 2 a la 1 medio. Y 1 medio logaritmo en base de 2 va a ser igual a 1. Por ende vamos a tener el punto x a la 1 medio y y va a valer menos 1. ¿Qué ocurre cuando x vale 1 cuarto? Cuando x vale 1 cuarto, entonces vamos a tener que el logaritmo en base de 2 a la 1 cuarto, el logaritmo en base de 2 de 4 a la 1, va a ser igual a 1 menos el logaritmo en base 2 de 4 va a ser igual a menos 2. Como podemos observar, cuando se hacen
cuando tenemos valores en x más pequeños, la función va a ir decreciendo hacia el menos infinito, pero nunca vamos a tocar el 0. Van a ser valores aproximados a 0, pero no van a llegar a 0. De la misma manera vamos a tener que cuando tiende hacia el infinito, que cuando tenemos valores grandes, entonces va a tender hacia el más infinito. De esta manera entonces podemos ver que el dominio de nuestra función, tomando como coordenada, va a ser de 1 hacia el más infinito, basándonos en los valores de x, o de 0 hacia el más infinito. Y el recorrido de la función en la cual nos basamos en y va a ser desde el menos infinito hacia el más infinito. Por ende, vamos a tener que el recorrido de la función van a ser todos los reales. Espero les haya gustado.